Ya se ve. Sí, gracias, doctora. Bueno, a nosotros nos toca exponer sobre las enfermedades neoplásicas hipermetabólicas y yo soy Evelyn Aide. Este, también está conformado por América Lisset y Sebastián. Vamos a empezar justo con neoplasias y nutrición y es importante mencionar que justo la relevancia de este tema es que el del 20 al 80% de los pacientes con diagnósticos oncológicos presenta desnutrición y al momento del diagnóstico. Entre el 10 y el 20% de los pacientes con cáncer mueren por consecuencias de la desnutrición y no en sí por la propia enfermedad o el propio tumor. Y las neoplasias de cabeza y del tracto gastrointestinal superior, como esófago, páncreas y estómago, presentan un deterioro más rápido y agudo. Ahora bien, es importante aprender a diferenciarlas entre la desnutrición general y la desnutrición oncológica. La desnutrición, más bien la nutrición general y nutrición oncológica, perdón. La general en sí tiene un enfoque preventivo que va a ser una dieta rica en granos integrales, frutas y verduras y restricción de grasas saturadas y azúcares simples, mientras que la oncológica va a tener un enfoque terapéutico y anabólico, con soporte hiperproteico e hipercalórico para contrarrestar el catabolismo tumoral y los efectos del tratamiento. Ahora bien, vamos a tener una fisiopatología que prácticamente se compone de tres cosas, que va a ser la inflamación, el hipermetabolismo y el atrapamiento. La inflamación básicamente va a ser la liberación de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, que esto va a ser como resultado anorexia y proteólisis. El hipermetabolismo prácticamente va a ser la alteración del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Y esto nos va a causar justo una resistencia a la insulina periférica. Y el atrapamiento va a ser una competencia metabólica activa entre el tejido tumoral y el huésped por nutrientes esenciales. Ahora, vamos a tener al ayuno convencional y a la caquexia tumoral, que prácticamente esto va a ser por una disminución del gasto energético basal, la conservación de proteínas y el uso de cuerpos cetónicos. Eh, en un estado hipermetabólico aumenta el gasto energético por la utilización alterada de sustratos y la degradación del músculo liso y estriado. Este, y en este caso vamos a tener aquí un esquema donde vamos a ver las células tumorales malignas, que justo van a ser las citocinas que ya les mencioné hace un rato. Y esto va a ocasionar la pérdida de apetito, eh, va a causar esto a su vez una menor ingesta de alimentos y esto pues se va a reflejar en una pérdida de peso. Igual vamos a tener que el metabolismo de los macronutrientes va a estar alterado y vamos a tener también una pérdida de grasa en general y justo esto también se va a reflejar en una pérdida de peso. Ahora bien, en el tamizaje, vamos a tener que eh, Bueno, ahora tenemos el tamizaje nutricional. Tenemos la BCG, que fue lo que vimos con la doctora la otra vez, que es la valoración global subjetiva por el paciente. También tenemos la antropometría, el seguimiento de peso, el IMC y la dinamometría. También en los laboratorios tenemos la albúmina, la proalbúmina y la proteína C.
En el examen físico tenemos la evaluación de depósitos de grasa y la masa muscular en la parte temporal o clavicular. Y tenemos como algunos signos de alarma, que es la pérdida involuntaria de peso, también si hay una disminución o cambios drásticos en la ingesta alimentaria, la presencia de síntomas digestivos, ya sean náuseas, vómitos o la capacidad funcional basal, que para esto tenemos una escala que es la escala ECOG, que nos dice de grados que va desde el 0 al 5, en donde 0 es completamente asintomático y pues 5 ya es prácticamente sin signos vitales. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a tener el impacto sistémico del tratamiento, en el cual vamos a tener que los citostáticos van a destruir a las células de rápida replicación y esto va a afectar justo de forma directa al epitelio del tubo digestivo. En este caso vamos a tener el tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y cirugía. La quimioterapia tiene como principales complicaciones nutricionales la mucositis, náuseas y disgeusia. El mecanismo principal va a ser por la citotoxicidad en las células de recambio rápido. En cuanto a la inmunoterapia, vamos a tener como complicaciones colitis, diarrea y fatiga extrema. Y su mecanismo principal va a ser la activación inmunológica sistémica. En cuanto a la radioterapia, vamos a tener a la xeroxtomia, enteritis y disfagia. Y el mecanismo va a ser el daño tisular localizado y la fibrosis. Y en cuanto a la cirugía, vamos a tener que va a ser la saciedad precoz, la malabsorción y el mecanismo va a ser la alteración anatómica y baches absortivos. En cuanto al riesgo de neutropenia, va a haber pues un alto riesgo, ya que la caída de los glóbulos blancos eleva el riesgo de infecciones. Bueno, va a haber un alto riesgo y esto va a ser puede ocasionar infecciones por patógenos alimentarios, lo cual justo obliga a que este tipo de dietas sean estrictas en cuanto a su seguridad alimentaria, como puede ser la desinfección de justo de los alimentos si se trata de frutas y verduras y ser más cuidadosos en lo que se le da de comer a este tipo de pacientes. Y ahora bien, vamos a tener el manejo de síntomas. En cuanto a la seroxtimia, va a ser, se puede usar saliva artificial, trozos de hielo, alimentos húmedos con salsas que no sean irritantes o ácidas. En cuanto a la disgeusia, va a ser importante el uso de cubiertos de plástico para evitar el sabor metálico y marinar carnes en jugos dulces o cítricos suaves. En cuanto a la saciedad precoz, vamos a tener que se le tiene que dar al paciente justo de 5 a 6 comidas al día, densas en energía y evitar líquidos durante las comidas sólidas. También vamos a tener que es importante concentrar los nutrientes ricos en proteínas y calorías en los momentos de mayor apetito, como puede ser en la mañana. Ahora, para evitar la saciedad hídrica, es importante consumir los líquidos entre las comidas y no durante ellas para así evitar que las personas se llenen justo antes de acabarse su comida. También podría ser el uso complementario de suplementos comerciales hipercalóricos como el Ensure, pero estos deben estar médicamente indicados. Y para las náuseas y vómitos sería el uso de antieméticos profilácticos eh, para controlar la deshidratación y la pérdida de los electrolitos. Para la mucositis, que son las se busca modificar la consistencia a dietas blandas como purés o papillas y también servir los alimentos ya sean fríos o a temperatura ambiente. Y también se recomienda el uso de popotes para así desviar el alimento de las zonas ulceradas. Y en este caso están prohibidos los cítricos, los alimentos picantes, los salados, las texturas crujientes o los enjuagues con alcohol.
Bueno, ahora tenemos la terapia nutricional básica, que aquí el objetivo es cubrir los requerimientos y frenar la pérdida de masa muscular, mejorar la tolerancia a la terapia antineoplásica y mantener la autonomía del paciente. Aquí es importante iniciar la intervención lo antes posible y también, bueno, si no contamos con una calorimetría indirecta antes, tenemos como un cálculo estándar que es de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso al día y las proteínas van desde 1.2 a 1.5 gramos de kilo de peso al día. Y aquí hay un cambio en la distribución de los macronutrientes que una dieta convencional, ya que aquí los carbohidratos bajan hasta el 40% y los lípidos suben hasta el 40% y las proteínas se quedan en 20%. Aquí se aumentan los lípidos porque el estrés tumoral vuelve ineficiente la utilización de carbohidratos. Entonces, los lípidos se vuelven como la fuente de energía. Y de elección tenemos la dieta mediterránea, por su alto valor antiinflamatorio por omega 3, aceite de oliva que inhiben a la interleucina 6 y también nos ayudan a inhibir al factor inductor de proteólisis. Siguiente, por favor. Aquí tenemos como algunos pasos a seguir en el paciente neutropénico, que como ya vimos, como nos presenta como más riesgo de infecciones. Entonces tenemos que es importante mantener los alimentos a temperaturas seguras de refrigeración. También lavar y desinfectar meticulosamente. Un ratito. Lavar y desinfectar meticulosamente las frutas y verduras crudas, evitar la contaminación cruzada. Es importante usar tablas específicas para picar carnes y otra para los vegetales. También asegurar la cocción completa de las proteínas. Evitar las carnes o los huevos crudos o a término medio. Evitar productos lácteos no pasteurizados. Es importante consumir agua purificada o embotellada y el lavado constante de manos antes de manipular cualquier alimento. También es importante evitar comprar alimentos a granel o expuestos al aire libre. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el soporte nutricional avanzado tenemos medidas y solo está indicado si la ingesta de la vía oral cae por debajo del 70% de los requerimientos calculados de forma sostenida o si es imposible debido a la presencia de barreras mecánicas. Tenemos la nutrición enteral, que es de elección si el tracto gastrointestinal todavía es funcional, y tenemos dos opciones. La sonda nasogástrica o nasoyeyunal, que esta es para corto plazo, menor a 4 semanas. Y ahí les puse una imagen de cómo va colocada. Se coloca por la nariz y ya baja hacia el estómago. También tenemos la gastrotomía o yeyunostomía, que esta es para un plazo mayor a 4 semanas y es de indicación clave en el cáncer obstructivo o de cabeza de cuello. Y pues esta lleva en el abdomen. No sé si puedan ver la imagen de inferior de la derecha. Siguiente, por favor. Y tenemos también la nutrición parenteral, que esta está indicada en ilion paralítico, cuando hay una obstrucción completa o malabsorción grave. Y en esta igual tenemos dos opciones, que es el catéter venoso periférico, que es de corto plazo y pues va en alguna vena del brazo. Esta tiene menor osmolaridad y se coloca por 7 días o menos. También tenemos el catéter venoso central, que es de largo plazo con mayor osmolaridad y esta también se conoce como nutrición parenteral total. Siguiente. Bueno, aquí en la terapia como en los cuidados paliativos tenemos que se cambia el objetivo clínico, ya que la alimentación pasa de alimentar para nutrir o ganar peso a alimentar para el confort y controlar los síntomas del paciente.
También se tiene que hacer un análisis del riesgo-beneficio del soporte artificial, ya que, bueno, hablamos de beneficios en pronósticos mayores a un mes de vida y también en la estabilización de la calidad de vida a corto plazo. Y como riesgo tenemos las infecciones de catéter, las neumonías por aspiración por sondas, las diarreas refractarias y las lesiones cutáneas. Es importante que las decisiones se tomen en consenso mutuo con el paciente, su familia y todo el equipo médico, y así respetando los valores culturales y religiosos. Ok, bueno, vamos a continuar con con la parte de enfermedades hipermetabólicas. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, vamos a hablar primero de la fisiopatología, ¿no? Y qué es exactamente el hipermetabolismo. Básicamente, pues, este va a ser un estado patológico en el que se va a ver aumentado el gasto energético basal, o el GEP, del 10 hasta el 200% sobre el estado basal del paciente. Este va a estar desencadenado principalmente por inflamación sistemática severa, trauma mayor o actividad tumoral. Como tal, tenemos en esta tablita que hay muchos mediadores que lo van a poder alterar, que sería la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa, cortisol, glucagón y catecolaminas. Como tal, la consecuencia que da este estado sería la proteólisis masiva, la glucogenólisis acelerada, lipólisis, el balance de nitrógeno bajo o negativo, eh, la sarcopenia rápida y la inmunosupresión. Como tal, a un lado de la tablita esta, tenemos que hay dos maneras en las que se puede dar el estado hipermetabólico. Una sería la inanición simple y el otro sería por un estado estrés metabólico. Tenemos pues varios parámetros que se van a ver alterados. Como ya habíamos hablado, pues principalmente está el GEP, el gasto energético basal. En una inanición simple pues va a estar disminuido. Es más que nada por adaptación. Y en el estado de estrés metabólico, como ya les había dicho, por cualquiera de las causas que pueda alterar un estado hipermetabólico, se va a ver aumentado. Em, pues como tal, en una inanición simple, pues vamos a estar utilizando los lípidos y los cuerpos cetónicos en el cuerpo para mantener la energía del cuerpo y pues si no, para seguir funcionando como tal. Y en un estrés metabólico estaríamos utilizando principalmente aminoácidos ramificados y también estaríamos utilizando proteólisis, como ya se los había dicho, de músculo. Estaríamos degradando músculo en lugar de estar quemando lípidos. La glucogenólisis en la inanición simple se va a ver disminuida y en el estrés metabólico va a estar muy aumentada, más que nada por el cortisol y las catecolaminas se da. Y el efecto tisular, pues en la inanición simple es que se preserva, pues músculo no se va a estar desgastando y en el estrés metabólico vamos a estar viendo una destrucción masiva del músculo. Como tal, lo que nos tenemos que llevar de aquí es que la nutrición no puede revertir el catabolismo, pero sí vamos a poder amortiguarlo. El objetivo va a ser pues preservar la masa muscular que tenemos y pues no el peso, ¿no? Tanto que perdamos pues grasa no importa mucho. Lo que importa realmente es que pues no degrademos el músculo que tenemos, ya que eso es peligroso para riñón. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener que, em, para las fases del estado hipermetabólico, tenemos que hay dinámicas, ¿no? Vamos a tener como fases, va a ser una fase basal o un estado basal, una fase de EP y una fase flow. Como tal, ay, como tal, vamos a tener que la fase de choque o fase EP vamos a ver qué ocurre en las primeras 20 en las primeras 48 horas, perdón. Aquí el paciente pues va a estar en un estado de hipovolemia, hipoxia tisular y depresión metabólica. El objetivo principal
o médicamente hablando, va a ser la reanimación hídrica para mantener la presión arterial y que pues no se baje bueno, no baje por menor a 50 milímetros de mercurio. Aquí pues como tal la regla nutricional no debe es que no se debe de iniciar la nutrición enteral. El flujo de sangre está comprometido y hay un alto riesgo de que si comemos hay una isquemia mesentérica. Entonces primero se estabiliza el paciente. Y bueno, una vez que pasamos este bache, que sería la azulita, tenemos la fase flow. Esta va a durar días o semanas. Aquí es donde el metabolismo se dispara o que se empieza a acelerar como tal y llegamos al pico máximo de gasto energético y hay un catabolismo proteico masivo. Nuestro objetivo aquí pues va a ser principalmente dar soporte hiperproteico para frenar la pérdida de nitrógeno también. Y como dato clave tenemos que si dejamos a un paciente en estado flow sin soporte proteico, puede perder hasta 470 gramos de músculo al día. Y pues esto obviamente es devastador, ya que músculo, pues sí, destruyéndose a día casi medio kilogramo, pues sí está muy mal. Entonces, el objetivo principal aquí va a ser justamente dar ese soporte proteico. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener el espectro de condiciones hipermetabólicas, em, porque obviamente, como les había dicho al principio, el estado hipermetabólico va a acelerar el estado energético basal. El gasto energético basal lo va a acelerar de un 10 a un 200%, pero pues obviamente no toda patología lo va a alterar igual. Entonces tenemos que aquí una tablita que nos dice más o menos cuánto se gasta o cuánto se aumenta el estado metabólico. Por quemaduras, pues va a ser la más severa, ¿no? Bueno, las quemaduras severas de tercer grado. Es por lo que la mayoría de las veces, pues las pacientes con esta patología, pues se mueren porque el estado hipermetabólico, pues no es es de mucho cuidado. Debemos de tener un cuidado muy, muy, muy bueno en el estado nutricional. Y pues obviamente una persona con quemaduras, pues tiene muchas complicaciones para comer por vía enteral y pues igual por intravenosa, pues también está medio difícil por lo mismo de las quemaduras. Entonces, aquí va a haber un aumento del 100 al 200%. El mecanismo fisiopatológico va a ser por la pérdida de la barrera de la piel, la falla termorreguladora y el exudado, más que nada. Este, es un compromiso de las presiones aquí también. La complicación principal va a ser la pérdida masiva de nitrógeno y micronutrientes. Por el lado de la sepsis, tenemos que se va a aumentar de un 30 a un 60%. Va a haber una tormenta de citocinas e inflamación descontrolada en el cuerpo. Y como complicación principal tenemos la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina y una disfunción multiorgánica principalmente. Bueno, la disfunción multiorgánica principalmente. Ahora, para el trauma múltiple, tenemos que se va a estar aumentando en un 20 a un 55%. Vamos a tener daño tisular extenso, liberación de catecolaminas y rhabdomiólisis, además de catabolismo agudo. En cirugía mayor, vamos a tener que se va a estar aumentando de un 10 a un 30%. Va a haber una respuesta al estrés neuroendocrino inducido. Y una complicación principal sería el ayuno iatrogénico. Eh, ya. Y también en neoplasias sería ya más que nada variable el gasto, ya que en neoplasias, pues un día estás mejor que otros. Entonces, el factor, pues, principal va a ser la, la proteólisis tumoral, ¿no? Que nos roba nutrientes y pues no podemos como tal mantener estos niveles en proteína en la sangre para poder mantener nuestro músculo. La complicación principal va a ser la caquexia tumoral, la anorexia y la saciedad temprana. Como tal, lo que nos tenemos que llevar de aquí sería que a mayor superficie corporal quemada o mayor puntaje en Apache 2 en sepsis,
más agresivo y prolongado va a ser el estado hipermetabólico. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ya vimos justamente, ¿no? Los estados, ya vimos de qué se trata, ya vimos las diferentes patologías. Ahora hay algunas herramientas de tamizaje para nuestro paciente. Vamos a tener varias, más que nada es dependiendo del lugar donde estemos, donde las vamos a usar. Y pues sabiendo lo peligroso que es esto, ¿cómo identificamos pues el riesgo, no? Bueno, vamos a tener que en la UCI o en la unidad de cuidados intensivos, el estándar va a ser el Nutric Score, que va a evaluar la edad, las escalas de severidad como el Apache 2 y el SOFA, con morbilidades y días de estancia. Si el puntaje es igual o mayor a 6, se enciende pues como tal, la alerta, ¿no? El paciente necesita pues terapia nutricional agresiva de inmediato. Para hospitalización general vamos a usar como tal el NRS 2002, donde un puntaje mayor o igual a 3 ya requiere una intervención, y como estándar de oro clínico tenemos la valoración global subjetiva. Este pues ya es más que nada para varios campos clínicos, y aquí los vamos a clasificar por si están bien nutridos, desnutridos, bueno, de forma moderada o severa. Además de esto debemos de tener pues red flags, ¿no? Estas pues más que nada nos indican o nos obligan a intervenir de urgencia. Cuando vemos una pérdida mayor de peso mayor al 10% en 6 meses, un índice de masa corporal menor a 18,5, albúmina menor a 3, un ayuno prolongado de más de 7 días, una circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros también sería una red flag. Y pues una aclaración clínica muy importante sobre los laboratorios es que la albúmina baja en un paciente crítico no mide un estado nutricional agudo, lo que refleja es la magnitud de la inflamación sistémica y la fuga capilar. Y bueno, eso. Eh, Siguiente, por favor. Ok, entonces, como les había dicho, pues más que nada en este estado debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución. Y casi siempre hay algunas conductas o errores de riesgo clínico que debemos de evitar. Bueno, más que nada se divide por entorno hospitalario y entorno ambulatorio. En el hospitalario como tal, el primer error es el ayuno iatrogénico. Esto es dejar pasar los días esperando a que el paciente tenga hambre o tolere la vía oral por sí solo. El segundo va a ser la sobrealimentación o overfeeding, que consiste en exceder las 35 kilocalorías por kilo al día. Esto va a saturar a nuestro hígado, provocando esteatosis y genera hipercapnia, haciendo que sea pues difícil extubar al paciente. Y también está el iniciar el soporte antes de tiempo sin lograr estabilidad hipermetabólica. En la fase que ya les había hablado, primero aseguramos la estabilidad hemodinámica, y ya después ya le damos como tal el soporte alimenticio, ¿no? Y pues usar una nutrición parenteral cuando el intestino sí funciona, o provocar el síndrome de realimentación al meter carbohidratos de golpe a un paciente desnutrido. El síndrome de realimentación lo vamos a ver en un rato. Y bueno, en el entorno ambulatorio como tal, cuando ya estamos en casita, el riesgo van a ser más que nada el déficit proteico. El no comer al menos 1 gramo por día, por kilo al día, el sedentarismo que acelera la atrofia muscular, las dietas restrictivas sin supervisión y el abandono de los suplementos. Estos van a ser los principales errores que se cometen ya en casita. Y pues tanto el déficit como el exceso pues van a matar. Entonces, o bueno, son agravantes. Entonces, es muy peligroso y debemos de recalcárselos muchos en los pacientes. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con aclarar nada más que nada que una nutrición normal y una nutrición hipermetabólica es diferente. Y pues más que nada aquí vamos a estar viendo que se diferencia en objetivos, en meta calórica, en enfoque de dieta, vías principales por las que se dan, eh, la proteína que se da a diario,
y el monitoreo. Para un adulto sano o normal, una dieta pues básica tendría el objetivo de prevenir enfermedades, ¿no? Mantenernos saludables y mantener peso. La meta calórica es isocalórica, o sea, debemos de mantener al menos nuestro gasto energético total del día o basal y pues nuestras actividades diarias. El enfoque más que nada va a ser en un balance macro, de macro y micronutrientes. Vía pues va a ser la vía oral, dieta regular, y la proteína regular que se va a estar dando un adulto normal va a ser de 0,8 a 1 gramo al día, a 1 gramo kilogramo por día. Y el monitoreo va a ser de peso y laboratorios anuales, ¿no? Esto para un adulto normal. Pero para un paciente hipermetabólico, como ya hemos hablado, eh, es un estado en el que se gasta más que nada músculo. Entonces, el objetivo va a ser frenar más que nada la atrofia muscular. Eh, Vamos a tener la meta de una subalimentación permisiva inicial de 20 kilocalorías por kilogramo al día. Nunca sobrealimentar tampoco. El enfoque de la dieta va a ser una inmunonutrición y una farmaconutrición. Las vías van a ser principalmente para nuestros pacientes con sondas o parenteral, o de forma parenteral. La proteína que vamos a estar consumiendo aquí sería de 1,5 a 2,5 kilogramos de gramos de proteína por kilogramo al día, que es un aporte muy agresivo también. Y un monitoreo, pues el monitoreo va a estar en el balance de nitrógeno y la glucosa estricto. Como tal, lo que nos tenemos que llevar de aquí es que en la unidad de cuidados intensiva se prefiere la subalimentación permisiva inicial de energía para evitar complicaciones, pero garantizando siempre las dosis plenas de proteína. Siguiente, por favor. Bueno, aquí um, les puse un caso, más que nada, pues yo lo voy a responder. No quiero que lo respondan ustedes, nada más es para que, pues, imaginemos, ¿no? Un poco de cómo es que cambia el estado del gasto energético basal para un paciente en estado hipermetabólico. Bueno, y como ya habíamos visto, pues cada patología tiene sus porcentajes, ¿no? De que lo altera. Por ejemplo, para trauma vamos a requerir de 25 a 35 kilocalorías al día, de kilocalorías por kilo al día, de 1,5 a 2 gramos de proteína. En sepsis nos vamos a mantener un poco más cautos, más que nada en las calorías. Vamos a tener de 25 a 30 para evitar excesos iniciales. Y en cirugía mayor sumamos inmunonutrición con argina y glutamina. Y en pacientes obesos, en unidad de cuidados intensivos, usamos estrategias específicas calculando calorías como el peso real, pero las proteínas con el peso ideal, o buscando una dosis alta de 2,2 a 2,5 gramos por kilo. Bueno, para ponerlo en práctica, veamos que en este caso rápido que les puse, tenemos a un varón de 70 kilogramos que tiene una quemadura de alto grado con un 40% de su superficie corporal afectada. Usando la fórmula de Curry modificada, vamos a multiplicar las 25 kilocalorías por sus 70 kilogramos más las 40 kilocalorías por el 40% de la quemadura. Esto nos da un total de 3.350 kilocalorías al día. Y si calculamos su meta proteica en este paciente estaría aproximadamente en 2,5 gramos, lo que nos da una enorme cantidad de 175 gramos de proteína al día. Bueno, el paciente quemado severo es el ejemplo el máximo de un estado hipermetabólico y sus necesidades no tienen igualdad en toda la clínica, ¿no? Como en otros aspectos. Es lo que les decía, que muchas veces se mueren más que nada por el estado hipermetabólico que tienen, por el desequilibrio hemodinámico que también ocurre con todo esto. Y pues si alguien ha intentado comer 170 gramos de proteína de aquí del salón, pues ya sabrán, ¿no? Que es muy difícil. Entonces, sí es muy, muy complicado que un paciente logre esta meta en su casa.
Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener más que nada un algoritmo de elección entre la vía de soporte, ¿no? ¿Cómo decidimos por dónde alimentar? Este algoritmo nos va a dar la ruta perfecta. La primera obligada, la primera pregunta obligada es, ¿el paciente es hemodinámicamente estable? También debemos de preguntarnos si su presión arterial media es mayor a 50 milímetros de mercurio. Y si la respuesta es no, pues nos vamos a detener. La prioridad es la reanimación hídrica y pues no se alimenta. Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿El tracto gastrointestinal funciona? ¿Sí o no? Si no funciona, nos vamos a la nutrición parenteral, pero debemos de tener cuidado. La, la reservamos solo para casos específicos, como ilio persistente, fístulas de alto gasto o fallo enteral de más de 7 días. Si el intestino sí funciona, iniciamos nutrición enteral precoz dentro de las primeras 24 a 48 horas, dependiendo de su estado. Vamos a elegir fórmulas poliméricas. Si el intestino está intacto, hiperproteicas para mitigar la fase flow u oligométricas si hay mala absorción o inflamación severa. Eh, También debemos de tener muy, muy presente que debemos de, debemos de usar el intestino si funciona y mantenerlo activo para preservar la barrera inmunológica, perdón. Más que nada para evitar las bacterias en otros órganos y mitigar la respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener como tal el monitoreo y el control glucémico. Igual, es una parte de lo que ya les había dicho, pero un poquito más extendida. Como tal, el monitoreo para los pacientes, para una dieta hipermetabólica, va a ser, pues, de más cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que la glucosa en la unidad de cuidados intensivos debe de tener un balance delicado. Si la glucosa cae por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, caemos en hipoglucemia, lo que va a arriesgar al paciente a un daño neurológico irreversible o una muerte súbita. Generalmente pasa por exceso de insulina. Por otro lado, si la glucosa supera los 180 miligramos sobre decilitro, la hiperglucemia de estrés fomenta infecciones, retrasa la cicatrización y empeora la función pulmonar por exceso de producción de CO2. Por otro lado, nuestra meta terapéutica ideal es mantener un rango seguro comprobado de 140 a 180 miligramos. Para lograrlo, ajustamos los carbohidratos en la fórmula entera, así evitamos infusiones de glucosa parenteral demasiado agresivas y nos apoyamos en infusiones continuas, más que nada de insulina con monitoreo capilar de cada 1 a 2 horas. Como dato clave, pues vamos a tener que la hiperglucemia en la unidad de cuidados intensivos no significa que el paciente fuera diabético antes. Es la consecuencia directa de la tormenta de citocinas y el cortisol alto que genera más que nada la resistencia a la insulina por puro estrés. Siguiente, por favor. Ok. Eh, Aquí vamos a tener más que nada el desastre metabólico del síndrome de realimentación. Era lo que ya les había dicho. Este es uno de los peligros más críticos que vamos a tener. El síndrome de realimentación ocurre cuando reintroducimos carbohidratos de forma muy rápida tras un periodo de inanición prolongado. Esto va a provocar un pico súbito de insulina que empuja masivamente a los electrolitos hacia dentro de las células, consumiendo además toda la tiamina disponible. El resultado es la triada letal, que va a ser hipofosfatemia, que puede causar falla cardíaca, hipo- hipopotasemia y déficit agudo de tiamina. Para evitar este desastre como tal, seguimos con un protocolo de 4 pasos. Más que nada, el tamizaje, identificar quién está en riesgo. Por ejemplo, alguien que lleva más de 7 días sin comer. Reposición.
administrar tiamina, 100 miligramos, y corregir el fosfato y potasio por vía intravenosa antes de dar comida. Iniciar, pues más que nada con precaución, empezar el aporte calórico pues bajo para evitar este problema sea grave, al 50% de sus requerimientos, unas 15 a 20 calorías por kilo, y un monitoreo va a tener que ir escalonadamente, progresivo a un lapso de 5 a 7 días con controles de laboratorios diarios. Más que nada aquí debemos de tener que la tiamina y los electrolitos antes de las calorías, siempre nutrir de golpe al inicio no salva vidas. Vamos a tener que, pues, nos ponen un riesgo, ¿no? Más que nada. Siguiente, por favor. Mm, ok. A ver, ay, perdón. Ok. Aquí tenemos como tal, más que nada, errores inmediatos, innatos del metabolismo. Esto más que nada por ya problemas que tengamos desde un inicio. El mecanismo general va a ser por una enzima mutada o acumulación de sustrato tóxico y un déficit del producto final. Tenemos tres patologías principales, que sería la fenilcetonuria, que vamos a tener un acumulamiento de fenilalanina. Vamos a tener aquí daño neuronal, y el tratamiento primario va a ser restricción estricta de fenilalanina, más un suplemento de tirosina. También vamos a tener una enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Aquí vamos a tener la leucina, la isoleucina, la valina, que son aminoácidos esenciales acumulados, y vamos a tener una restricción de estos aminoácidos más una fórmula sintética. Y como última tenemos los efectos del ciclo de la urea. Aquí va a haber un acumulamiento de amonio, y vamos a tener una restricción proteica más la L-citrulina y la L-largina. Aquí más que nada vamos a tener tres principales pilares. La restricción absoluta de sustrato ofensor, suplementación exógena del producto deficiario, y la terapia farmacológica con cofactores. Y también debemos de tener en cuenta que el uso de fórmulas sintéticas libres de aminoácidos ofensores que van a estar causando la patología es de por vida, ya que pues es un problema en una mutación de una enzima, ¿no? De nosotros. Entonces, el abandono terapéutico en la adultez pues, va a causar daño neurológico progresivo e irreversible. Eh, ok, siguiente, por favor. Ok, ok. Vamos a tener también límites de intervención eh, como competencias y referencia urgente. Primero, debemos de identificar a nuestro paciente, ¿no? El riesgo metabólico en el que está, más que nada si es agudo. Eh, También debemos de proponer planes de acción para nuestro paciente, que serían modificaciones dietéticas y soporte. Y al último debemos de otorgar y referir. Más que nada, recomendaciones es transitorias y canalización o soporte médico especializado. Los criterios de referencia urgentes que vamos a tener va a ser la pérdida de peso acelerada, de mayor a un 5% en un solo mes, hipoalbuminemia severa, menor a 2,8 gramos sobre decilitro, con anasarca, ok, ingesta oral, mayor a 50% de los requerimientos por más de 72 horas. Identificación de alto riesgo para síndrome de realimentación, eh, descompensación aguda de un paciente. Como un ejemplo, tenemos el hiperanonemia y un paciente crítico con score de Nutric mayor a 6.
Aquí vamos a tener que conocer los límites de la intervención nutricional. ¿Va a salvar la vida de nuestro paciente? Un score Nutric mayor a 6 o un riesgo alto de realimentación exige manejo médico nutricional en equipo multidisciplinario y nunca aislado. Y la siguiente, por favor. Bueno, ya aquí ya nada más es el fundamento legal y las guías de práctica clínica que nos ayudan a tener todo esto, ¿no? Y ya eso sería todo. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas. La primera es, ¿qué tipos de neoplasias se asocian con el deterioro nutricional más rápido y agudo? Tenemos cuatro opciones. La A, neoplasias del sistema nervioso central y del tejido óseo. La B, neoplasias del tracto gastrointestinal inferior y las vías urinarias. La C, neoplasias de cabeza y cuello y del tracto gastrointestinal superior. Y la D, neoplasias hematológicas y del sistema linfático. No sé si alguien la quiera contestar. Si quieres, escoge a alguien, América. No pasa nada. O mira, si hay varias manos levantadas. Noemí, por favor. Sí, según yo la sé, porque eso pueden llegar a obstruir, más que nada la zona de tanto de pues poder alimentarnos como en el estómago, ¿no? La absorción de los nutrientes. Ok, siguiente. Y sí, justamente sería las de las neoplasias de cabeza y cuello y del tracto gastrointestinal y justamente por la localización y los síntomas que provocan, ya que alteran directamente la digestión y aceleran la desnutrición. Siguiente, por favor. Ahora tenemos esta. ¿Cómo se define el enfoque de la nutrición oncológica en comparación con la nutrición general? Tenemos la A, el enfoque terapéutico y anabólico mediante el soporte hiperproteico e hipercalórico. La B, enfoque normocalórico enfocado en el consumo excesivo de granos integrales y verduras. La C, el enfoque puramente preventivo basado en la restricción de grasas saturadas. Y la D, el enfoque paliativo exclusivo centrado en la eliminación de carbohidratos simples. Ana. Sí, sería la A, justo como para contrarrestar los efectos adversos y pues justo pues tratar los Sí, siguiente, por favor. Y sí, sería la A, justo por lo que dijimos en la exposición, para contrarrestar activamente el catabolismo tumoral, la caquexia y los efectos adversos de los tratamientos oncológicos. Siguiente. Bueno, América, no sé, espérame, ¿quién es el que, quién contestó? Era esta Noemí, ¿y quién? y ¿Y quién? Ana Gabriela. José Ventura. Listo, gracias. Sí. Bueno, ahora, de acuerdo con los protocolos de la UCI, ¿cuál es el rango seguro de glucosa que se busca mantener como meta terapéutica en el paciente crítico? Tenemos menor a 70 miligramos sobre decilitro, entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, mayor a 250 o entre 60 y 90 miligramos sobre decilitro. Sofía. Sí, creo que era la B, porque creo que fue Sebastián quien lo comentó, que si está demasiado baja, el paciente puede entrar en una hipoglucemia y si sube demasiado, puede también empeorar el estado de nuestro paciente. Siguiente. Y sí, justo sería entre 160 y entre 140 y 180.
¿Y por qué está comprobado que en la UCI? Porque minimiza el estrés oxidativo sin arriesgar al paciente a una baja grave de azúcar. Muy bien. Siguiente. Y ahora, ¿qué mecanismos fisiopatológicos componen la desnutrición oncológica? La A, solo disminución de la ingesta de alimentos. La B, inflamación, hipermetabolismo y atrapamiento de nutrientes. La C, únicamente la presencia de tumores gastrointestinales. O la D, el aumento del gasto energético basal sin inflamación. Yasmín, por favor. Bueno, yo anoté que era la inflamación donde se liberaban las citocinas, el hipermetabolismo y el atrapamiento, entonces sería la B. Ok. Siguiente. Y sí, justo como lo dijeron en la expo, es la D. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal del soporte nutricional en un paciente con cachexia tumoral? La A, revertir totalmente el catabolismo mediante un aumento masivo de calorías. La B, enfocarse únicamente en el aumento de peso corporal. La C, amortiguar el catabolismo y preservar la masa magra vital. O la D, sustituir completamente la alimentación oral por nutrición parenteral. No sé si alguien la quiera contestar. Ah, Laura. Sería la de amortiguar el catabolismo y preservar la masa magra vital. Ok, siguiente. Y sí, justamente sería la C. Muy bien. Siguiente. Y bueno, ahora, ¿qué medidas es fundamental para prevenir el síndrome de realimentación antes de iniciar el aporte calórico? A, iniciar una dieta hipercalórica inmediatamente. B, administrar únicamente glucosa vía intravenosa. C, reposición de tiamina y electrolitos como fósforo y potasio. O D, aumentar los lípidos al 60% de la dieta. Sofía. Sí. Sí, es la C, la reposición de vitamina y electrolitos, porque se había mencionado que primero se tenía que administrar la tiamina antes de comenzar la alimentación y tenemos que corregir también, pues, los electrolitos, ¿no? Para evitar riesgos de complicaciones ante los pacientes. Ok. Siguiente. Y sí, totalmente sería eso. Muy bien. Bueno, eso sería todo por el equipo. No sé si tengan alguna duda. Perfecto. Hazme un favor, ¿me pueden regalar sus apellidos? Los que acaban de exponer, porfis. Sí, yo Hernández de la Cruz. Voy. Hernández de la Cruz, América. Sí. Y bueno, también sería Dímelos todos, América, por favor. Ceres Estrada y Conde Correa. Cerezo Estrada. ¿Y quién? Conde Correa. Perfecto. Mil gracias. ¿Listos? ¿El siguiente equipo? Sí, doctora. Ya nada más faltan ustedes, ¿verdad? Y Dana. Listo. Ya se ve la presentación, Son ¿verdad? 5 ustedes, ¿verdad? No, 3. 3. Ok. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la nutrición en el paciente con VIH y sobre el paciente crítico. Comenzando con el paciente que vive con VIH, tenemos que hablar de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Este va a ser un retrovirus el cual va a infectar y destruir de manera progresiva a las células del sistema inmune.
afectando principalmente a lo que son los linfocitos TCD4, disminuyendo el número de estas células, lo que va a propiciar en una pérdida de la capacidad de defensa contra lo que son infecciones o bien otras patologías. Ahora es importante tener en cuenta que si estas personas no reciben un tratamiento adecuado, la infección por VIH va a progresar a lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también lo conocemos como SIDA. Eh, Aunque hoy en día vemos que gracias a ciertas terapias antirretrovirales, las personas que viven con VIH pueden mantener una buena calidad de vida y una esperanza de vida que sea similar a la de la población sana o a la población en general. En cuanto a la relación con la nutrición, vamos a ver que el VIH no se va a estar limitando a afectar solamente el sistema inmunológico, sino que también va a tener un impacto sobre el estado nutricional del paciente. Ahora, ¿cómo es que el VIH afecta la nutrición de nuestro paciente? Bueno, vamos a ver que la infección por este virus va a generar un aumento en el riesgo de infecciones oportunistas que se relaciona con un aumento en los requerimientos energéticos, una disminución en la ingesta alimentaria y una alteración en la absorción de nutrientes. Es por esto que la nutrición en pacientes que viven con VIH va a ser un componente fundamental en el manejo integral. En cuanto a los principales mecanismos de afección del VIH, vemos que hay una disminución en la ingesta alimentaria, un incremento en los requerimientos energéticos, alteraciones metabólicas, alteraciones en la absorción de nutrientes y cambios en la composición corporal, de los que les vamos a hablar un poco más a fondo. Comenzando con la disminución en la ingesta alimentaria, vamos a ver que tanto el VIH como las complicaciones que se asocian a este generan síntomas los cuales pueden dificultar o bien pueden disminuir el consumo de alimentos. Esto puede ser, por ejemplo, infecciones por cándida, esofagitis por citomegalovirus o incluso lo que es el sarcoma de Kaposi. Todos estos van a estar asociados con factores como una pérdida del apetito, la presencia de náuseas y vómitos, fatiga, alteraciones del gusto y el olfato e incluso pueden generar dolor al masticar o deglutir los alimentos. Como consecuencias, esto va a generar que haya un menor consumo de energía y proteínas, una pérdida del peso de manera progresiva y un mayor riesgo de desnutrición. Otro mecanismo que mencionábamos es la alteración en la absorción de nutrientes. Vemos que este virus se asocia con una afectación directa sobre lo que es la mucosa intestinal o bien genera una predisposición a infecciones gastrointestinales, lo que va a estar generando una alteración en la absorción de nutrientes. Esto se va a estar manifestando con diarrea, mala absorción de grasas, deficiencias de vitaminas y minerales o bien pérdidas excesivas de líquidos o electrolitos. Esto como consecuencia va a generar una mala absorción de grasas, la déficit de vitaminas liposolubles como lo son la vitamina A, D, E y K, deficiencias en minerales y estados de deshidratación o bien alteraciones electrolíticas. Otro mecanismo va a ser el incremento de los requerimientos energéticos. Vamos a ver que en pacientes que viven con VIH va a haber una activación constante de lo que es el sistema inmunológico y un estado inflamatorio crónico, lo que va a estar aumentando el gasto energético del organismo. Como efectos, vamos a ver que entonces va a haber un mayor gasto energético basal, un incremento del catabolismo proteico y un uso acelerado de lo que son las reservas energéticas corporales. Todo esto va a culminar en que el organismo del paciente va a requerir de más energía y proteínas para mantener sus funciones basales. También vamos a tener a los cambios en la composición corporal, donde vamos a ver que al haber una disminución en la ingesta de alimentos, una mala absorción de nutrientes y un aumento en el gasto energético, se va a estar favoreciendo la pérdida de los tejidos corporales. Esto se va a poder observar como una pérdida involuntaria de peso, una disminución en la masa muscular, la presencia de sarcopenia y el síndrome de desgaste asociado a VIH, que también se conoce como wasting syndrome. Este se va a caracterizar por una pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, lo cual se va a estar acompañando de debilidad, fatiga y una disminución en la calidad de vida de nuestro paciente. Todo esto va a generar una disminución tanto en la fuerza física, en la capacidad funcional y en la calidad de vida.
Por último, dentro de los mecanismos vamos a encontrar las alteraciones metabólicas y lo que es la lipodistrofia. Vemos que la infección por VIH y el uso de algunos tratamientos antirretrovirales pueden llegar a modificar el metabolismo tanto de grasas como de carbohidratos. Dentro de las manifestaciones que se van a presentar por esto va a ser una redistribución de la grasa corporal, la lipodistrofia, que es la pérdida de la grasa subcutánea. También vamos a encontrar una acumulación de grasa visceral, hiperlipidemia y lo que es la resistencia a la insulina. Esto como consecuencias va a generar un aumento de riesgo para desarrollar enfermedades como cardiovasculares o incluso enfermedades metabólicas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la evaluación nutricional del paciente con VIH. Y pues bueno, esta valoración nutricional es clave porque nos va a permitir detectar ya sea desnutrición o riesgo nutricional de una forma temprana, prevenir complicaciones, ajustar los requerimientos energéticos y monitorear la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ¿qué se debe valorar? Pues se deben valorar parámetros antropométricos básicos, como lo son el peso y la talla, con los cuales pues vamos a calcular el índice de masa corporal. También es importante medir la circunferencia media del brazo, ya que nos da una idea de las reservas musculares del paciente. Además, se deben evaluar los cambios recientes de peso, ya que la pérdida involuntaria va a ser un dato de alarma. También se debe analizar la ingesta alimentaria del paciente y se solicitan estudios bioquímicos en donde se evalúa la albúmina, hemoglobina y linfocitos que nos van a ayudar a valorar el estado nutricional. Y bueno, para evaluar la alimentación se pueden utilizar herramientas como lo son el recordatorio de 24 horas, el cual pues es un método donde se le pide al paciente que describa todo lo que comió y bebió el día anterior, incluyendo horarios, tipo de alimentos, cantidades y la forma de preparación. Esto se va a registrar generalmente en una tabla por tiempos de comida, en desayuno, comida, cena y colaciones, y tiene el objetivo de evaluar la ingesta nutricional. O también podemos usar la frecuencia de consumo de alimentos, la cual va a medir el promedio de veces que una persona ingiere grupos de alimentos específicos. También es importante identificar la presencia de síntomas como la anorexia, náuseas o diarrea, que estos pueden afectar la ingesta. Y también identificar factores socioeconómicos, que igual pueden afectar la ingesta. Y bueno, aquí está más ampliada la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora en los requerimientos nutrimentales debemos recordar que en estos pacientes la dieta debe ser individualizada, ya que no podemos tratar de igual manera a un paciente que esté estable a uno con infecciones recurrentes, ya que por el estado inflamatorio y la terapia antirretroviral impactan directamente en el metabolismo. Entonces, si tenemos un paciente controlado o asintomático, el objetivo va a ser mantener el estado proteico y prevenir la caquexia. Por lo tanto, vamos a tener un requerimiento energético estándar de 20 a 30 kilocalorías por kilo al día, con un aporte de proteínas de 0.8 a 1.25 gramos por kilo, a diferencia del paciente no controlado, que puede ser por infecciones activas. Vamos a tener que elevar las calorías hasta aproximadamente 35 kilocalorías por kilo y el aporte proteico en un rango de 1.5 a 2 gramos por kilo para frenar el desgaste muscular y favorecer la recuperación inmunológica. Siguiente, por favor. Aparte de los requerimientos de proteína, vamos a necesitar también micronutrientes, ya que normalmente los pacientes que tienen terapia antirretroviral y obviamente tienen síntomas intestinales, vamos a tener deficiencias de vitamina A, vitamina B1, B6, B12 y otros minerales como el hierro, el selenio y el zinc. Por ello se recomiendan, no, anterior por favor. Sí, se recomiendan suplementos diarios de multivitamínicos y minerales que cubran las necesidades diarias. Se pueden ofrecer
suplementos nutricionales orales de alta densidad, ya sean batidos terapéuticos o sopas enriquecedoras, para cubrir el aporte de nutrimentos sin saturar la capacidad digestiva del paciente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Como ya lo mencionaron mis compañeras, los pacientes con VIH van a tener distintos síntomas y para esto vamos a cambiar un poco su dieta. En pacientes que tengan anorexia, vamos a tener una estrategia de fraccionar la dieta en porciones pequeñas, pero frecuentes de 2 a 3 horas cada una, priorizando comidas con alta densidad energética por la mañana, que es cuando el apetito suele ser mejor. Pacientes con náuseas y vómito, vamos a indicar alimentos blandos de fácil digestión para evitar acostarse de inmediato tras comer para evitar el reflujo. Y se sugieren té de jengibre y menta que estos ayudan a los síntomas. En pacientes con dolor de boca o garganta, ya sea por candidiasis oral, el tratamiento consiste en ofrecer preparaciones húmedas, blandas o frías como el helado o gelatina para minimizar el dolor local. También hay que evitar por completo alimentos ácidos, picantes o calientes. Y para pacientes que tengan diarrea, se prioriza la recuperación oportuna de agua y electrolitos. Se va a suspender temporalmente la lactosa y el exceso de lípidos y se incorporan alimentos de fácil asimilación, ya sea como el plátano, el arroz blanco o tostadas. Siguiente. Y bueno, entre las complicaciones nutricionales más frecuentes que vamos a encontrar en pacientes con VIH está la desnutrición, la cachexia, la lipodistrofia, la sarcopenia y las deficiencias de vitaminas y minerales. La desnutrición se caracteriza por pérdida de peso y masa muscular. Ya en casos más avanzados puede presentarse caquexia, la cual es una pérdida severa asociada a inflamación y enfermedades crónicas, y esto va a aumentar la mortalidad. La sarcopenia consiste en la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. Esto va a afectar la funcionalidad del paciente y se relaciona con inflamación crónica y con desnutrición. Las deficiencias, bueno, los pacientes pueden presentar deficiencias de vitaminas como A, D y B12, así como de minerales como hierro, zinc y selenio. Estas deficiencias van a contribuir a la inmunosupresión y van a aumentar el riesgo de infecciones. Y la lipodistrofia es una alteración en la distribución de la grasa corporal y esta está fuertemente asociada al tratamiento antirretroviral. Aquí puede haber acumulación de grasa en el abdomen y pérdida en extremidades o en cara. Bueno, y para estas consecuencias, pues vamos a tener también algunos cambios en la alimentación. En la lipidemia que es inducida por el fármaco, vamos a tener que limitar las grasas saturadas al menos del 7% del valor calórico total. Vamos a fomentar el consumo de fibra en un rango de 20 a 30 gramos al día y restringir los azúcares en azúcares refinados para controlar los triglicéridos. También es indispensable agregar a la dieta ácidos grasos monoinsaturados y omega 3. Para el caso de la lipodistrofia, aparte del cambio de alimentación, es importante también hacer ejercicio físico combinado, integrando tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza para preservar la masa magra y un aumento de fibra de 25 a 30 gramos al día. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la nutrición en el paciente crítico. Primero que nada, tenemos que entender qué es un paciente crítico. Este se define como a una persona que padece de alguna enfermedad aguda grave, la cual presenta un riesgo de deterioro rápido, falla orgánica o bien la muerte, por lo que va a requerir de una vigilancia continua y un tratamiento especializado que generalmente se lleva en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de las causas de enfermedad crítica podemos encontrar la sepsis, el trauma grave, las quemaduras extensas, la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda, cirugías mayores complicadas, la pancreatitis grave o incluso una falla multiorgánica. Ahora,
En estos pacientes, o más bien en la enfermedad crítica, vamos a ver que se puede producir una serie de cambios endocrinos y metabólicos que se generan en consecuencia al estrés que genera la patología. Estos cambios se van a encontrar mediados principalmente por dos componentes, los cuales van a ser el componente neuroendocrino y el componente inflamatorio. Comenzando con el componente neuroendocrino, vamos a ver que este genera la activación del sistema nervioso simpático, lo que va a llevar a la activación de los receptores adrenérgicos. Esto va a producir entonces una activación del eje hipotálamo-hipófisis, aumentando los niveles de hormonas como la TSH, la GH, la FSH y la LH. A su vez, se va a generar una concentración disminuida de hormonas periféricas debido a la inactivación justamente de los tejidos periféricos. Esto va a llevar a que se produzca una resistencia a ciertas hormonas, como lo puede ser a la insulina o a la hormona GH o de crecimiento. Por otro lado, el componente inflamatorio vemos que es regulado por el sistema nervioso central, las hormonas del tracto gastrointestinal y las adipocinas. Ahora, vamos a ver que el paciente grave va a presentar un estado inflamatorio ligado a la gravedad de su patología, lo que va a condicionar un mayor consumo calórico y proteico, que a su vez va a estar asociado con una mayor intolerancia a la terapia nutricional, lo que puede conducir a una malnutrición. Como consecuencias metabólicas, vamos a ver que el estrés metabólico produce lo que es un hipercatabolismo incontrolado. También va a generar un aumento en la oxidación de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y recordemos que los carbohidratos van a ser el sustrato más utilizado. Todo esto va a tener como consecuencias principales una desnutrición aguda, la presencia de resistencia a la insulina, pérdidas de masa muscular y corporal y lo que sería un mayor gasto energético. En cuanto al metabolismo de la glucosa y la hiperglucemia de estrés, vamos a ver que la glucosa va a ser uno de nuestros principales sustratos energéticos, la cual aumenta su producción mediante lo que es la glucogenólisis, donde se usa el glucógeno almacenado, y la neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a partir de lactato, alanina y glicerol. Es importante tener en cuenta que las reservas de glucógeno se van a agotar durante las primeras 24 horas, por lo que posterior a esto se desarrollaría la hiperglucemia de estrés. Pero ¿cuál es el mecanismo de esta hiperglucemia? Bueno, vamos a ver que lo primero que va a ocurrir es un aumento en las hormonas catabólicas, como es el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Esto va a conllevar a una disminución en la acción efectiva de la insulina, que genera que se presente la resistencia periférica a esta hormona. Por lo tanto, la glucosa no va a poder ser utilizada de manera adecuada por los tejidos. En cuanto al catabolismo de proteínas y lípidos, vamos a ver que se va a aumentar la degradación de proteínas y grasas corporales. Ahora, en cuestión de las proteínas, esto va a generar una pérdida de la masa muscular, debilidad y deterioro funcional, y un desbalance entre la síntesis y degradación de estas. Por otro lado, en los lípidos vamos a ver que va a haber un aumento de la lipólisis debido a citocinas y catecolaminas, lo que va a conllevar una pérdida de lo que es el tejido adiposo. Por último, vamos a ver que la fase catabólica suele durar entre 3 y 7 días. Posterior a esto, inicia lo que es una fase anabólica, o bien que también se conoce como de recuperación. Esta fase de recuperación metabólica se caracteriza por una disminución del catabolismo, la reparación de tejidos y una recuperación gradual de las reservas de energía y la masa muscular. Ahora, es importante recalcar que la recuperación puede tardar de semanas o incluso meses, y va a estar ligada directamente con el estado nutricional previo del paciente, la gravedad de la enfermedad y el soporte nutricional que se le brindó. Y bueno, ahora pasando a la evaluación nutricional del paciente crítico. El soporte nutricional va a tener múltiples beneficios, como lo son que ayuda a mantener la masa muscular, disminuye el riesgo de infecciones, favorece la recuperación y puede reducir la estancia hospitalaria.
En la evaluación nutricional se consideran parámetros como el peso y la talla cuando es posible medirlos y el índice de masa corporal. También es importante identificar si el paciente ha tenido pérdida de peso reciente y también evaluamos la historia clínica, las comorbilidades, la ingesta previa y también se puede valorar la fuerza muscular del paciente. Se utilizan también escalas como el Nutric Score, la cual es una herramienta utilizada en pacientes críticos que tiene el objetivo de evaluar el riesgo nutricional e identificar quiénes se van a beneficiar más del soporte nutricional temprano. Esta escala considera variables clínicas, no solo nutricionales, como por ejemplo la edad, la escala Apache-2, la cual nos dice la gravedad de la enfermedad, la escala SOFA, que nos habla de la falla orgánica, el número de comorbilidades y los días de hospitalización previos al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Si obtenemos un puntaje bajo que vaya del 0 al 5, y nos va a indicar un bajo riesgo nutricional. Un puntaje alto, el cual irá del 6 al 10, nos indicará un alto riesgo nutricional y nos hablará de un mayor beneficio de soporte nutricional. También podemos usar la valoración global subjetiva, la cual es una herramienta clínica que se usa para evaluar el estado nutricional de un paciente y detectar la desnutrición de forma integral. A diferencia del Nutri-Score, no, todavía no, gracias. Esta sí va a evaluar directamente el estado nutricional y se va a basar en dos partes. En la historia clínica, en donde vamos a registrar pérdida de peso y registraremos cantidad y tiempo, cambios en la ingesta alimentaria, la presencia de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o diarrea, la capacidad funcional y el estrés metabólico dado por la enfermedad. Y la otra parte será la exploración física, en donde vamos a evaluar pérdida de grasa subcutánea, de grasa muscular y la presencia de edema o ascitis. Y el paciente se va a clasificar en 3 grupos. A, que va a ser bien nutrido. B, que va a hablar de desnutrición moderada o la sospecha. Y C, desnutrición severa. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, en la evaluación bioquímica se van a realizar estudios de laboratorio que van a incluir albúmina, aunque su interpretación es limitada en la fase aguda. También vamos a evaluar la proteína C reactiva como un marcador de inflamación, los eritrocitos y la glucosa. En la exploración clínica vamos a buscar datos como lo son el edema, el estado de hidratación, signos de desnutrición y vamos a evaluar la función gastrointestinal. Bueno, entonces en pacientes críticos, el soporte de primera línea va a dejar de ser una dieta convencional y nos vamos a enfocar en el soporte nutricional especializado. Algo importante es que en la unidad de cuidados intensivos ya simplemente no se va a ver solo como alimentar al paciente, sino vamos a utilizar la nutrición como una terapia metabólica activa, donde se va a buscar atenuar la agresiva respuesta catabólica sistémica generada por el estrés y la agresión metabólica. Y en últimas instancias vamos a buscar disminuir la estancia hospitalaria del paciente y mejorar su pronóstico de supervivencia. Siguiente, por favor. Bueno, y para llevar esto a cabo, pues vamos a tener que, bueno, se establece que el soporte debe iniciar de forma temprana, idealmente dentro de las primeras 24 a 48 horas dentro de la UCI. La vía fisiológica por excelencia va a ser la nutrición enteral. Esta va a ser la primera opción de tratamiento siempre que el tracto gastrointestinal sea mínimamente funcional, ya que previene atrofia de las vellosidades intestinales y evita la translocación de bacterias. Y se va a reservar la nutrición parenteral únicamente en aquellos casos en la que la vía enteral está absolutamente contraindicada, ya sea por una oclusión intestinal o una inestabilidad hemodinámica grave. También se recomienda cuando la nutrición enteral resulta ineficiente para cubrir al menos el 60% de los requerimientos nutrimentales del paciente tras un periodo de 7 a 10 días. Siguiente.
Bueno, para calcular las calorías de un paciente debemos entender las necesidades energéticas, ¿no? Ya nos lo explicó un poco mi compañera Fernanda. Y en la fase aguda temprana, aquí vamos a tener un requerimiento energético inicial controlado de 20 a 25 kilocalorías por kilo al día. Una vez que ya se haya estabilizado el paciente y esté en la fase de recuperación, vamos a vamos a poder elevar el aporte calórico a un rango de 25 a 30 kilocalorías por kilo al día para favorecer el anabolismo y la reconstrucción tisular. Aquí algo que mencionar son los pacientes con obesidad en la UCI, que ya nos lo habían explicado un poco los compañeros del otro equipo. Aquí las guías mencionan que una dieta hipercalórica permisiva ayuda a evitar las complicaciones asociadas al sobreaporte calórico y se va a calcular de entre 11 y 14 kilocalorías por kilo utilizando el peso real actual o 22 kilocalorías por kilo utilizando el peso ideal. Siguiente, por favor. Entonces, en el paciente para el catabolismo de proteínas musculares se va a disparar drásticamente. Entonces, para calcularlo, vamos a manejar un rango general, en un paciente general de 1.2 a 2 gramos por kilo al día, buscando el equilibrio del balance de nitrógenos y frenar la caquexia, la atrofia muscular esquelética y diafragmática. Sin embargo, en pacientes fisiológicamente extremos vamos a tener que aumentar los valores de 2 a 2.5 gramos de proteína por kilo al día, ya sea en pacientes con quemaduras o traumatismos múltiples severos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver que tenemos diversos tipos de fórmulas, las vamos a dividir en dos. En primer lugar, tenemos la fórmula poliméricas estándar, constituyen la primera línea de elección. Son fórmulas nutrimentalmente completas, normocalóricas e isotónicas, ideales para iniciar en la mayoría de los casos, ideales para iniciar el soporte en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, vamos a tener otras fórmulas que son especializadas, ya sea las fórmulas inmunomoduladoras que contienen arginina, glutamina y ácido omega 3, se demuestra que tienen un beneficio disminuyendo infecciones nosocomiales, pero su uso se limita estrictamente a pacientes con trauma severo, grandes quemaduras o posoperatorios de cirugía mayor. También tenemos las fórmulas para pacientes con insuficiencia respiratoria. Se utilizan alta densidad calórica de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro, que esto nos permite dar una gran cantidad de calorías en un volumen muy reducido, ayudándonos a la restricción hídrica que necesitan estos pacientes para que no haya un edema pulmonar. Y por último tenemos las soluciones, las fórmulas con glutamina, que se sugiere utilizar únicamente por vía parenteral en pacientes con quemaduras o traumas severos, debido a que, se sugiere que no se use únicamente en estos pacientes porque tiene complicaciones y contraindicaciones en pacientes con insuficiencia hepática grave, que nos puede hacer que tengamos un aumento en la acumulación de amonio y pueda provocarnos encefalopatía. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente esto no es de que solo recetar el soporte nutricional y ya dejar al paciente ahí. Vamos a tener nuestras metas control, como ya no lo había mencionado. El control glucémico, pues tiene que estar de 140 a 180, siempre de estar vigilando al paciente para que no tenga toxicidad por hiperglucemia o el riesgo de muerte por hipoglucemia. A la tolerancia gástrica, se tiene que monitorear al paciente detectando síntomas de intolerancia. Se vigila estrictamente el residuo gástrico y se considera patológico cuando está elevado por los 500 mililitros en 24 horas. Y la prevención de complicaciones, ¿no? En pacientes que ingresan con un estado de desnutrición severo
o un ayuno prolongado, el soporte calórico debe de iniciarse de forma gradual, aportando únicamente el 25% de los requerimientos teóricos en el primer día para evitar el síndrome de retroalimentación. Siguiente. Y bueno, entre las complicaciones más frecuentes están la desnutrición hospitalaria, la sarcopenia, la hiperglucemia y los desequilibrios electrolíticos. La desnutrición es muy común en pacientes críticos y puede desarrollarse rápidamente. Esta se va a asociar con una mayor mortalidad, un mayor riesgo de infecciones y con una peor recuperación. La sarcopenia es una pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la inmovilización prolongada y el estado inflamatorio. Esto va a afectar directamente la funcionalidad del paciente. La hiperglucemia es frecuente debido al estrés metabólico. El mal control de la glucosa aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones, por lo que requiere vigilancia estrecha. Y los desequilibrios de sodio, potasio, magnesio y fósforo son comunes. Además, existe el riesgo de síndrome de realimentación, por lo que el monitoreo debe ser constante. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes mecanismos contribuye de manera directa con el deterioro del estado nutricional en una persona que vive con VIH? Las opciones son A, disminución del gasto energético; B, incremento de la síntesis de proteínas musculares; C, aumento del gasto energético, disminución de la ingesta de alimentos y alteraciones en la absorción de nutrientes; o D, efecto secundario por uso de medicamentos retrovirales. Cerezo Estrada. Sí sería en la C, el aumento de gasto energético, disminución de la ingesta de alimentos y la alteración de en la absorción de nutrientes. Sí, exactamente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué factor explica principalmente la pérdida acelerada de la masa muscular en un paciente crítico? Las opciones son A, disminución en la absorción intestinal de proteínas; B, aumento del catabolismo proteico debido a la respuesta inflamatoria y las hormonas del estrés; C, disminución en la producción de glucosa por el hígado; o D, incremento en la síntesis de proteínas musculares. Abigail. Bueno, sería la B, ¿no? Porque justo como nos comentaban, por el estrés metabólico y la inflamación, pues se va a aumentar la degradación de proteínas musculares y pues nos va a provocar una rápida pérdida de masa muscular. Sí, correcto, sería la B. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal del recordatorio de 24 horas en el paciente con VIH? Opción A, medir el gasto energético basal; opción B, diagnosticar desnutrición severa; opción C, evaluar la ingesta alimentaria reciente; u opción D, determinar niveles de vitaminas en sangre. Edgar. Sí, bueno, me parece que mencionaron que pues sería lo más, bueno, no como, bueno, no lo más importante, pero sería evaluar como la ingesta alimentaria reciente y pues ya con eso, pues también checar cómo está el paciente, ¿no? Y cómo está comiendo. Sería la C. Exactamente, sería la C, evaluar la ingesta alimentaria reciente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal del Nutric Score en pacientes críticos? Opción A, diagnosticar desnutrición directamente; opción B, evaluar el riesgo nutricional y beneficio del soporte nutricional; opción C, medir la ingesta calórica diaria; u opción D, determinar el índice de masa corporal. América. Sí, sería la B, la de evaluar el riesgo nutricional y los beneficios del soporte nutricional.
Exactamente, es la B. La siguiente pregunta, ¿dentro de qué ventana de tiempo se recomienda iniciar la nutrición enteral de forma temprana en un paciente crítico si su tracto gastrointestinal es funcional? Opción A, en las primeras 12 horas de ingreso. Opción B, idealmente dentro de las primeras 24 a 48 horas del ingreso. Opción C, después de los primeros 5 días si no se tolera la vía oral. U opción D, únicamente cuando el paciente se encuentre en fase de recuperación. Yasmín. Bueno, recuerdo que Noemí mencionó que era en las primeras 24 a 48 horas. Exactamente, idealmente va a ser dentro de las primeras 24 a 48 horas de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, la última pregunta. Considerando el gasto metabólico de un paciente con VIH que ingresa en estado crítico, ¿qué estrategia se debe de seguir para evitar el síndrome de realimentación si presenta una desnutrición severa? Opción A, iniciar el soporte nutricional al 100% de sus requerimientos desde el primer día. Opción B, suspender la dieta por completo hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable. Opción C, iniciar la dieta de forma gradual, aportando únicamente el 25% del requerimiento el primer día. U opción D, administrar fórmulas inmunomoduladoras a dosis máximas por vía parenteral exclusivamente. Sayan. Sería la C, ¿no? Porque así se le permite pues al cuerpo que se adapte de una mejor forma y no haya picos de insulina de forma drástica y pues así no haya un desplazamiento de electrolitos masivo. Exacto, sería la C, iniciar la dieta de forma gradual, aportando únicamente un 25% de los requerimientos. Y bueno, estas son nuestras referencias y eso sería todo por nuestra parte. Excelente, Fer, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para sus compañeras. No, doctora. No, doctora. Perfectísimo. Vale, entonces lo vamos a dejar hasta ahorita. Sé que nos excedimos un poquito, pero ya para que termináramos este. Y mañana vamos contigo, Dana, ¿sale? Sí, doctora, sin problema. Vale, muchísimas gracias. Que tengan muy bonito día.